la conoce. Julio, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches, buen programa. Bueno, está con nosotros el ex ministro de Economía de la provincia, actualmente senador por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, Enrique Bastorles? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo lo ve a Massa como superministro de Economía? La verdad que no lo veo como ministro de Economía, yo lo veo como político y justamente una de las cuestiones que es necesario que ocurra es que designe el viceministro, que está en discusión ese tema, y que ponga algún especialista en macroeconomía, que es lo que debe ser resuelto, ¿no? Confirmó hace una hora en un Twitter, vio que ahora todo se publica por Twitter el domingo a la tardecita, antes de empezar el programa, que Rubinstein finalmente iba a ser quien lo acompañe en esta especie de viceministerio de Economía. ¿Qué apreciación le genera esto? Más allá, incluso pidieron disculpas por todo lo que se dijeron antes. Rubinstein es un técnico muy avesado, con mucha experiencia y que tiene un discurso ortodoxo y bueno, con lo cual es muy novedoso esto, porque la verdad que se incorpore una persona de este pensamiento es porque seguramente se entendió que hacía falta alguien con cierta ortodoxia para poder enderezar las cuestiones que estaban mal, ¿no? Contador, lo teníamos a Guzmán, que era reconocido a nivel mundial, y lo desperdiciamos o lo agotamos y se fue. O sea, creo que más allá de que usted destaca la cuestión técnica, hoy hace falta mucho de político detrás. Puede ser, pero mire, yo siempre dije que no existe ningún técnico de ningún pensamiento económico de ninguna de las escuelas económicas que triunfe si no tiene una cobertura política adecuada. Y acá el problema que existía o existe en el país son los desencuentros políticos de todo tipo, desencuentros políticos dentro de la alianza gobernante y desencuentros políticos con la oposición. Hay cosas que son comunes a todos. Y si hay algo que tenemos los argentinos que no encontramos la posibilidad de que discutamos las cuestiones de fondo, más allá de las ideologías, más allá no encontramos el mecanismo, lamentablemente. O sea que vos estarías de acuerdo con lo que dijo el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, que dijo, muchachos, hagan la coalición, que yo creo que él quiso decir concertación, ya, no esperen al 23. Claro, o sea, las recomendaciones de afuera yo creo que son válidas todas, pero yo creo que es muy importante que entre nosotros encontremos el método. Nuestro espacio político acá en Corrientes tiene una larguísima experiencia en construir acuerdos y voluntades, porque si no, no salíamos de la crisis del 2001. Esto fue ejemplificador. Yo creo que hubo un estado de conciencia colectiva de que teníamos que resolver los problemas incorporando todas las opiniones, todas las voluntades de la mejor forma posible. Por eso siempre se dijo que la alianza que hoy gobierna la provincia de Corrientes es una alianza política y social, porque había muchas cuestiones que remendar. Fundamentalmente la relación entre el sector público y el sector privado. Había una crisis de confianza tremenda, de desconfianza. Había que reconstruir esa confianza. Y entonces se trabajó muchísimo en ese frente. Y por eso yo creo que a nivel país está faltando, más allá de los liderazgos, está faltando algún proyecto que genere la convocatoria que hace falta. Nosotros los fundamentos, creo, que teníamos para que haya esa vocación es que veníamos de 17 intervenciones federales. Creo que dijimos, bueno, bastan, tenemos que hacerlo nosotros. Y esto concitó el interés de muchos actores de la política y de la actividad social para poder hacer el esfuerzo de encontrar soluciones. Contador, usted en ese mismo lugar donde está sentado ahora, estuvo hace unos años, cuando Macri solicitó este préstamo al Fondo Monetario Internacional, y usted dijo acá que si usted hubiese sido ministro de Economía de la Nación, ministro de Economía de Macri, no iba a hacer falta que Argentina tome ese préstamo porque usted tenía los mecanismos o sabía cómo hacer que Argentina pueda producir ese dinero y que no hiciera falta ese nuevo préstamo. Hoy, ¿cómo Argentina puede hacer para producir el dinero que le está haciendo falta? Y
¿cómo interpreta las primeras medidas de Massa si son conducentes para lograr ese dinero que hoy las reservas argentinas no tienen? Mire, el discurso de Massa, por ahora discurso nomás, tiene bastante contundencia en cuanto a lo que hay que hacer: reducir el déficit, equilibrar las cuentas públicas, acumular reservas para que el central vuelva a tomar su rol que siempre que está perdido, que es el de defender el valor del peso. Son todas cosas y afirmaciones muy necesarias para todos los actores de la economía. Lo que falta es que se entreguen los instrumentos prácticos para que eso funcione. Los instrumentos prácticos son cosas o son decisiones administrativas o de leyes que den un trazado certero para reconstruir la confianza a partir de normas y de acciones concretas, que convenza a la gente, tanto sea el consumidor, el trabajador, los empresarios, de que se está en ese sentido. Entonces, la primera cuestión que hay que señalar es que no tiene que haber desencuentro en la alianza que gobierna. Y por lo que yo sé, la ex presidente, actual vicepresidente, ha dado por trascendidos periodísticos, un plazo de 60 días a Massa para que haga algo. Yo me parece que 60 días después de 2 años de gobierno es muy poco, pero bueno, son las cosas que se dicen, son las señales que no construyen hacia adelante. De todas maneras, yo soy de la opinión de que uno no tiene que pensar como fuente de recursos siempre en la salida del endeudamiento. Eso es muy peligroso. Muy peligroso porque es trasladar a las futuras generaciones lo que nosotros no queremos hacer en la actualidad. Y cuando la sociedad elige a alguien, elige para gobernar y para ordenar. Y si el problema es el desorden administrativo, el déficit fiscal, los problemas recaudatorios, uno tiene que enderezar esa cuestión. No puede cortar camino yendo hacia el endeudamiento, yendo hacia las medidas, digamos, de poco compromiso. Fíjense que yo con esto contesto concretamente la pregunta. En una economía que está 50% en blanco y 50% en negro, quiere decir que hay 50% de la actividad económica que no está generando ingreso al Estado. Entonces, hay también una altísima presión fiscal entre los 50% que pagan sus impuestos. Si usted reduce a la mitad los impuestos, incorpora el otro 50% que gana negro, por hacer una cuenta fácil, usted tendría la misma cantidad de recursos. Si contiene el gasto superfluo, si contiene el gasto exagerado que tiene la inversión social y lo hace más eficiente, también consigue enderezar esta cuestión. Lo que yo encuentro es que faltan muchas ideas, se copian mucho otras cosas que por ahí aparecen y no se tiene una imaginación aguda para encontrar instrumentos creativos. Tampoco se consensúa hacia adentro del gobierno y con la oposición acciones que tiendan a resolver los problemas de asimetría. Básicamente las asimetrías en el ingreso, la asimetría federal y tantas otras asimetrías que tenemos. Entonces, hay que ser concreto en estas cuestiones. Pero esto que usted dice es, digamos, yo imagino que cualquier dirigente, cualquier político, sería, digamos, muy bueno poder anunciar, bajamos los impuestos a la mitad, logramos que ese porcentaje que se mueve en la economía en negro se reduzca un montón, que la asistencia social sea eficiente, porque en vez de tener cada vez más pobres, tenemos cada vez más gente que promueve y que salga de la pobreza. ¿Por qué no lo hacen entonces si parecería que sería, digamos, beneficioso hasta para el mismo político? No se va más, la gente lo va a votar eternamente. Primero, no es que esto sea una cuestión fácil. Acá tiene que haber mucha voluntad política, mucho convencimiento, mucho compromiso, pero yo lo digo desde la autoridad moral e intelectual que en Corrientes lo hemos hecho. ¿Ustedes tomaron conocimiento que nosotros incrementamos la presión tributaria? No, hicimos exactamente lo contrario. Se hizo afectación específica de la renta, por ejemplo, un tema muy técnico, pero yo lo explico siempre. El Fondo Fiduciario de Desarrollo Rural, que genera un tremendo desencuentro entre los productores y los actores de la actividad rural y el gobierno, porque los ganaderos se quejaban que la vigiato, que la falta de inversión, que los caminos, que las líneas eléctricas. Entonces nosotros dijimos, vamos a tomar el impuesto inmobiliario y lo vamos a afectar a un fondo para que se garantice
la inversión en esas áreas. Y además, un 25% de ese fondo para campañas fitosanitarias. Y era sorprendente cuando discutíamos este instrumento, algunos productores decían, pero ¿dónde está la trampa? Y la trampa era porque había una desconfianza, porque siempre el Estado, eso mandaba renta general y nunca se veían las inversiones. Cuando este instrumento empezó a funcionar, se multiplicó la recaudación de impuesto inmobiliario por 10.000, porque había mucha evasión de este impuesto, evasión y elusión y retardo de sus cobros. Y empezaron a aparecer las inversiones, y los actores del sector rural se sumaron y empezaron a participar y a hacer propuestas de inversión. Mire, algunas líneas eléctricas, yo me acuerdo tanto de la obra del Descanso allá, que los productores adquirieron el conductor, el cable de la línea eléctrica, y el Estado puso el diseño, la cuestión técnica, y puso los la mano de obra. Y se le dio por ese cable, se le dio a los productores un crédito de consumo de energía, que se devolvía con consumo. Es decir, ¿por qué? Porque la Autoridad Nacional decía que teníamos que garantizar la demanda instalada. ¿Y cómo vamos a hacer una obra en un lugar donde no había electricidad? Era una trampa. Esto era para que no poder acompañar el desarrollo. Y fue una cosa muy buena que hicimos, porque cuando nos preguntaron, ahí no hay demanda instalada, porque era el problema de la generación distribuida, y nosotros dijimos, sí hay demanda instalada. Mire, acá está, los productores pagaron con la adquisición de los conductores, y esto es una energía consumida a futuro. Claro. O sea, esto que yo le cuento es la imaginación de un consenso colectivo que existió entre los dos sectores. ¿Y a quién se le ocurrían todas esas cosas? Y a todos nosotros. Había una instrucción del gobernador que decía, yo quiero esto, y bueno, trabajábamos en el equipo. Para Marce vamos a ordenar. Y armamos una herramienta. Contador, usted recién hablaba de una de las grandes problemáticas y trabas que tiene nuestro país, es la asimetría. Y la mayor pelea se da hoy, por ejemplo, en el manejo y la distribución de los subsidios y los beneficios y todo, que quedan en los dos distritos más importantes y que tienen los intereses más grandes de los dos arcos políticos más grandes del país. ¿Cómo hacer para cambiar? ¿Cómo hacer para sacarle cosas a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para sacar a la provincia de Buenos Aires? Esta es una enfermedad muy antigua que fue el gran hierro del acuerdo del Pacto de Olivos famoso, donde al tomar esa decisión, digamos, de concentrar la voluntad política en los grandes distritos electorales. Porque vino Larreta acá como candidato o precandidato a presidente y le explicaron que nosotros queremos que distribuyan mejor el transporte. Larreta. A Larreta. ¿Le explicaron que nosotros queremos que distribuyan mejor los recursos que van destinados al transporte? A Larreta. Y claro, porque él es el gran candidato que recorre el país, pero le explicaron que tenemos problemas con él. Yo no hablé con él, pero le aseguro que no. Pero le clavo los colmillos en el cuello, porque esta es una de... Mire, nadie puede decir que a mí, que yo no peleé abrazo partido por lo que le corresponde a Corrientes. En toda mi gestión, mire, me senté horas a esperar que me atiendan los funcionarios nacionales. Aunque estábamos, los funcionarios decían, mirá, nos dieron instrucción de arriba que a usted no la atendamos, no importa, yo me voy a quedar acá. ¿Y cuánto se quedó Máximo haciendo pasillo, haciendo espera? ¿Se acuerda? Yo llegué a estar, yo rompí mi propio récord, 5 horas. 5 horas. ¿En dónde? ¿Se acuerda? En la Secretaría de Hacienda de la Nación. Secretaría, 5 horas. ¿Quién era que lo tenía que atender? Muchas veces. Me tenía que atender Mose, creo que era el apellido. Ajá. Carlos Mose. ¿Y que lo atendió una por gran cansancio? Persona. Ajá. Sí, salió de casualidad de una reunión, me vio, yo me levanté, me presenté, y a partir de ahí esta persona, yo lo tengo mucho aprecio, ya falleció, ¿no? Pobre. Pero fue una persona que nos dio una mano enorme, porque primero nos escuchó, segundo nos entendió, y tercero tomó decisiones en favor de la provincia. Ese es el gran mérito de los funcionarios provinciales, una de las grandes virtudes de Camagüey Espino, le hace propaganda a mi compañero, el aguantarse 5, 10, 15 horas, 10 días hasta que le atienda el funcionario, porque una cosa es que el presidente te diga, sí, le vamos a dar, y otra cosa es que después el ministro, el secretario, el subsecretario, el director,
pensé firme que el- estabas pasando factura y que le estaba firme por el- decir que él hacía esperar mucho, que y- te hacía esperar. Sí, bueno, pero aunque sea el mismo palo, ese es Pero Esa no es la tendría que ser regla. así. el calvario que tienen que sufrir todos los funcionarios pero provinciales siempre cuando van a los Buenos Aires. Pero peronistas yo te quería dijeron- preguntar otra cosa. No, perdón, Con ese ejemplo referente a que diste, eso, si fueras hoy ministro de referente a Economía eso. del país, ¿cómo haces para hacer eso mismo que hicieron con los ganaderos, con los formadores de precios y que baje la inflación? ¿Qué Mire, hay que darle? ¿Cómo hay que tratarlos? ¿Qué hay que Yo ofrecerles? suelo esquivarle a los discursitos sencillos, formadores de precios, grupo concentrado, todo ese verso. No existe, existe competencia en los mercados y existe actores en los mercados, ¿no? El consumidor es una parte del mercado y si el consumidor no tiene recursos porque tiene los ingresos atrasados, uno no le puede exigir que consuma más, por ejemplo. Entonces uno tiene que, lo primero que tiene que hacer un economista es detectar cuál es el problema. Y yo haría 2 o 3 cosas importantes. Primero, plantear reformas de fondo y para que sean aceptadas, hacerlo transitoriamente. A ver, el impuesto al cheque también fue transitorio y se quedó para toda la vida. Sabemos que existen esas cosas, pero digamos, si alguien no quiere tocar el tema del empleo o la cuestión social de fondo, bueno, digamos, hagamos por los próximos 2 años para ver qué pasa. Y ustedes van a ver que ahí se pueden empezar a conversar algunas cosas. Porque yo lo que observo es que para acordar reformas de fondo, no hay vocación y se ponen a los extremos siempre. Y esto requiere mucha negociación. Y nosotros tenemos que resolver el problema de la presión fiscal, de la ineficiencia del gasto social, de los problemas de monetarios, digamos, generaron una señal de unificación de tantos tipos de cambio, una locura, no se puede estar así. No tengo interés en hacer revisionismo histórico, pero sí escuchamos casi como un mantra del peronismo acá en Corrientes decir que el oficialismo gobernante no conseguía cosas porque no sabían gestionar. ¿Y entonces era así? Eso era un discurso de ese momento porque nosotros ganábamos acá en la provincia y entonces estos funcionarios la oposición iba a Buenos Aires y decía no le envíen cosas porque si no podemos ganar nosotros. Y entonces instalaban el discurso que no se enviaban cosas porque nosotros nos gestionábamos. Y era todo, es un verso, mire. Yo ya me cansé, esas cosas son excusas. Ahora, Normalmente... En definitiva, Bastorres, lo que le falta al gobierno nacional es un liderazgo para encarar todo lo que usted dice. Porque Eso es cierto, hace falta un liderazgo fuerte. si no, es imposible. Por eso que dicen que muchos, que esta expresión de deseos de Mark Stanley es imposible ahora. Y eso hay que esperar el nuevo gobierno con un nuevo liderazgo para que encare las reformas de fondo que necesita el país. Bueno, tenemos que concluir en paz y con algunos cambios, aunque sean transitorios, pero tenemos que resolver porque la gente está muy mal. Sí. ¿Por qué Macri no hizo esos cambios? ¿Usted está enojado con Macri? ¿Con Macri? Sí. No estoy conforme, no es que estoy enojado, yo no me ¿No enojo le hizo con esperar nadie. mucho Macri? ¿Eh? Sentado en el pasillo. No, nunca intenté hablar con Macri, pero había un funcionario que era muy diligente, que es Rogelio Frigerio, Ajá. y habían otros que eran muy creídos. ¿Creído como qué? Creído, soberbio. ¿Peña? ¿Eh? ¿Peña? Nunca hablé con él, ni quería tampoco. ¿Por qué? ¿Cómo es Porque la es muy política? creído. ¿Quién le gusta a nivel nacional ahora que Yo soy muy franco, ¿eh? Sí, por Que eso no lo me quiero gusta, no me preguntar. gusta, y es porque no me gusta, no Como radical, ¿Manes o Morales? ¿Cómo que me decís? Como radical, ¿Manes o Morales? Los dos. No puede votar a dos, entre puede cuartos, que- no, vota que uno. yo no- Lo vamos a impugnar el voto. Primero vamos a esperar que los parejeros estén en la cancha, después vamos. Bueno, y Pero el- a mí me gustan los dos porque son dos perfiles muy distintos. Pero me gusta... No van a ser los dos porque hay que hacer fórmula mezclada. Y el otro No. lado, ¿quién te gusta más? Rodríguez Larreta, Patricia, de vuelta Macri. Vidal. No, yo creo Rodríguez Larreta tiene una gestión interesante para mostrar, claro que está nadando en plata porque es una jurisdicción muy que tiene muchos recursos,
Pero hay que ver cómo se arregla alguien cuando no tiene tanta plata, también, ¿no? Es la duda que tengo. Yo lo digo con total claridad. Por ahí la reta con un radical bueno atrás puede andar. Encabezando la reta y otra la vice para... Qué sé yo, al revés, qué sé yo. Atrás de un radical o adelante, qué sé yo. Eso se tendrá que resolver. Yo no soy un especialista en estos temas, pero ustedes me están preguntando a mí, yo con toda franqueza... No, bueno, pero un radical que ya tiene tiempo, ahora, tiene pero, gestión... sinceramente, Claro. total, no nos ve nadie, estamos conversando entre nosotros. Morales dijo una vez, hace no tanto tiempo, el radicalismo no va a ser más furgón de cola del PRO. El sentimiento de ustedes, los dirigentes radicales, ¿aceptaría otro candidato de nuevo, una candidatura del PRO, y ustedes de segundo? Depende cómo de la suma en política nunca es 2 más 2 es 4, ¿no? Porque si usted tiene a alguien que vale, vamos a suponer en el concierto general 6%, ese 6% le puede hacer perder. Entonces usted lo pone adentro de alguna manera, porque estando afuera pierde. Entonces, estas sumas y restas que se hacen en las alianzas tiene ese sentido. Tratar de una alianza fuerte y ver dentro de los candidatos cuál es el que más peso tiene. El contador dijo, yo soy franco, apenas a franqueza. Estuvimos charlando en el bloque anterior respecto a lo que ocurrió en Catastro y Registro de la Propiedad. Ambos organismos dependen del Ministerio de Hacienda. Usted fue ministro de Hacienda durante mucho tiempo. ¿Vio situaciones como esta? ¿Duda de los funcionarios que están que estaban a cargo y que hoy están detenidos? ¿Le sorprendió lo que ocurrió? La verdad a mí no me sorprendió lo que ocurrió porque hace mucho tiempo que esto tendría que ser corregido. Mire, yo firmé una resolución en el año 2012, la 196, que pretendió comenzar a resolver este problema, que fue cuando instalé la cuotificación de los 3 organismos, o sea, el QUIT, para que el contribuyente sea identificado, o sea, arrancamos por renta, primero unificamos los QUIT de todos los impuestos de renta, después conjugamos el QUIT con los registros de catastro, y después hicimos que ese numerito, más allá de las personas, se vinculara con el registro de la propiedad. Pero lo que pasa es que teníamos que digitalizar todos los registros de todos los años, de las transacciones de todas las personas. Y eso es un proceso bastante lento, pero por lo menos comenzamos. Y cuando comenzamos, empezamos a elaborar un mecanismo que desemboca hoy en un proyecto de ley que presenté hace muy poquito, que vengo trabajando hace 1 año y pico, que es el enlace entre los organismos. O sea, ¿no le sorprendió lo que pasó? No, porque en algún momento iba a ocurrir, porque con tanta deficiencia, mire, yo estuve por Zoom reunido con todos los colegios de abogados de la provincia de Corrientes, en un Zoom desde mi oficina, y las quejas sobre los trámites de los profesionales eran enormes respecto de las cuestiones, los trámites que tenían que hacer en el registro de la propiedad. Y ahí es donde uno se da cuenta de que la digitalización, la modernización, necesita de algunos instrumentos. Mire, el Estado tiene potestad registral y no puede delegar en ningún sector la administración de esa registración. Pero en la provincia de Corrientes hace muchos años, hace muchísimos años, está delegada la potestad al colegio de escribanos y del registro de la propiedad inmueble, y a los agrimensores después esa potestad. Y eso se llama ley convenio. Toda mi vida peleé contra esas leyes convenios, porque yo dije, el Estado no puede ausentarse de los mecanismos de registración. Y bueno, por distintas razones no podíamos, que se iba a generar conflicto con los escribanos, que se iba a generar conflicto con los agrimensores, que pin, que pum. Pero la verdad que ahora, bueno, se ve que yo tenía algo de razón, porque decía, en algún momento vamos a tener un problema. Contador, gracias por venir. No, gracias a usted. ¿Qué le gusta más, el Senado o el Ejecutivo? Mire, yo ahora estoy bastante conforme al Senado porque estoy pudiendo resolver cuestiones que me generaban graves problemas cuando estaba en el Ejecutivo, que eran algunas normas. Esta, por ejemplo, me generó más dolor de cabeza que, bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que está contento. Sí, por supuesto. Gracias por venir, muy amable. No, gracias a usted. Bueno, el ex ministro de Hacienda, actual senador Enrique Bastorres, aquí en Equipo de Noticias. Tenemos